Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver lo que son los algoritmos de recorrido y búsqueda tomando el camino más corto. Primero vamos a ver un poco de teoría mencionando lo que es el recorrido de grafos. Y la operación de recorrer una estructura de datos consiste en visitar, o sea, procesar cada uno de los nodos o vértices a partir de uno dado. Así, para recorrer un árbol, entiéndase que árbol pues es un tipo de grafo diferente, se parte del nodo raíz y según el orden se visitan todos los nodos. De igual forma, recorrer un grafo consiste en visitar todos los vértices, o sea, los vértices son los nodos alcanzables a partir de uno dado. Hay dos formas de recorrer un grafo, ya sea recorrido en profundidad y recorrido en anchura. Si el conjunto de nodos marcados se trata como una cola, entonces el recorrido es de anchura. Si se trata como una pila, el recorrido es en profundidad. En un grafo ponderado, las aristas se les asigna un valor que se le llame ponderación o peso, y esto es importante. La ponderación o peso viene siendo el número que tenemos aquí asignado en cada una de estas aristas, ¿sí? No hay que confundirlo con el nombre de la arista. Este es el peso o la ponderación, y que podría representar la distancia que hay de un nodo a otro, o bien el costo de transportarse de una ciudad a otra, dependiendo para qué se vaya a utilizar este grafo. Determinar la ruta más corta es un problema típico de la teoría de grafos y consiste en encontrar el camino más corto para ir de una ciudad de origen W, que en este caso podría ser 1, a una ciudad destino X, que ya puede ser el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Pueden existir distintas rutas para ir de un nodo a otro, pero el objetivo es encontrar la más corta o bien la más económica, si es que la ponderación representa un costo. Por eso es que cada arista tiene una ponderación o tiene un costo, precisamente para determinar cuál es el camino más corto o la ruta más corta. Vamos a iniciar con el método más utilizado para encontrar la ruta más corta de un nodo cualquiera, que en este caso se llama W, a cualquier nodo de la red. Es por medio del algoritmo de Dijkstra, el cual consta de los siguientes pasos. Pues número 1 es seleccionar pues la ciudad de origen, o en este caso el nodo o el vértice de origen. Regularmente pues es el A. Y después vamos a usar una matriz que tenga como columnas el número de iteración, o sea, el número de veces que vamos a ir utilizando pues cada nodo, ¿sí? Y una columna para cada nodo. Aquí en este caso tenemos el ejemplo de A, B, C, D, y estos tres puntitos que significa que pueden ser los que sean necesarios. La columna actual que se va a utilizar para marcar el vértice, en la cual vamos a utilizar en la siguiente fila. Y por último, la columna seleccionados, que es donde vamos a ir registrando los vértices que se van a ir seleccionando en el proceso. Como paso número 3, vamos a colocar en la matriz lo que es la distancia que existe del nodo o ciudad de origen a ella misma, que en este caso, como pues se va a llamar a ella misma, pues la distancia es 0. Y como dice aquí, que cuando se trata de encontrar la distancia de una ciudad a ella misma, se va a considerar que es 0. A todas las demás columnas se le coloca un infinito como distancia, porque pues no sabemos cuánto es. En el número 4 vamos a colocar en la columna actual el vértice que tenga la distancia más corta. En este caso, como en la iteración 0, pues solamente, y vamos a iniciar con el vértice A. Aquí en esta que está acá en actual vamos a colocar el vértice A, que es el que vamos a utilizar a continuación en la siguiente fila. ¿De acuerdo? Entonces aquí, como dice, que es obvio que la primera iteración es el nodo origen, y en la columna seleccionado se va a registrar
el dicho nodo escogido ya para no volverlo a elegir, y aquí tenemos precisamente el nodo A. En el paso número 5 vamos a registrar en la columna de cada uno de los nodos la distancia más corta, ¿sí? En este ejemplo que nosotros hemos estado aquí platicando es que vamos a hacer un análisis a partir precisamente del nodo origen que es A, y de ahí vamos a hacer una suma de las distancias que existen entre la iteración entre el nodo A y los que están adyacentes, que en este caso es con B y es con C, suponiendo que este es el ejemplo, pero vamos a ver un ejemplo real ahorita un poquito más adelante, ¿sí? Y como dice aquí, registrada en el nodo actual más distancia a los vértices adyacentes a él, y seleccionar la distancia más corta cuyo nodo aún no esté seleccionado. Es muy importante recordar que aquí en seleccionados, los nodos que ya estén propiamente seleccionados ya no se pueden volver a elegir, ¿sí? Entonces aquí en este ejemplo tenemos D1 y D2, o sea, distancia 1 y distancia 2, y aquí vamos a escoger el que sea pues de menor tamaño. Por ejemplo, si supongamos que la B sea de una distancia menor, ahora aquí en actual se va a poner el B, y en seleccionados vamos a poner el A, vamos a poner el B, y este B ahora lo vamos a utilizar en la iteración 2, ¿sí? Que va a ser por B. Aquí en la 1 fue el A. Y si el nodo seleccionado tiene una distancia diferente de infinito, que es menor o igual a la que se obtiene de sumar la distancia registrada del nodo actual más la distancia de ese nodo actual a los nodos adyacentes a él, dejarla tal como está. En caso contrario, cambiarla por la nueva suma. Entonces es muy importante que no deba de sustituirse, en este caso, el valor de D1 o el valor de D2 hacia abajo, en esos espacios que vamos a tener aquí libres, por cantidades mayores de las que ya tienen. Simplemente tienen que ser menores. En el paso número 6 vamos a registrar en la columna actual, bueno, en este caso se escogió como ejemplo el D2, que es el que tiene la distancia más corta. Entonces acá se pone ya lo que es la C en actual, en seleccionado se pone A, C, aquí la iteración va a ser 2, y la iteración ahora va a ser con el vector C. Recordemos que la iteración del 1 fue con el A, porque la 0 pues es la inicial, ¿sí? Y bueno, ya lo anotamos en seleccionados precisamente para ya no volver a escoger pues estos nodos. Si ya están los vértices seleccionados, finalizar. En caso contrario, regresar al paso número 5. Obviamente se tiene que hacer el recorrido a través de todos los nodos hasta que finalice. Es donde ya de ahí vamos a sacar nosotros la ruta. Entonces aquí tenemos este primer ejemplo en donde vamos a considerar que este grafo se obtiene al observar la comunicación que existe entre las ciudades. Aquí tenemos A, B, C, D, E, F, G. Aquí está A, aquí está B, aquí está C, D, E, F y G, ¿sí? Y que la ponderación o el peso que tiene cada una de las aristas, acá tenemos estos que estoy encerrando, esto es el peso que tiene cada una de las aristas, ¿sí? Son las que estoy encerrando, este es el peso, las cuales nos van a servir para ir detectando cuál es la ruta más corta. Vamos a iniciar con esta solución pues de este grafo que tenemos aquí, ¿sí? Para ver cuál es la ruta más corta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el nodo de origen, pues que comúnmente viene siendo el nodo A, sí, que es el que vamos a colocar aquí. Entonces recuerden que la iteración, la inicial, va a ser el número 0, ¿sí? Y que la inicial, como es A, como en la primera iteración viene siendo aquí
con la A, con ella misma, entonces pues va a haber un 0 porque pues no hay ningún peso, no hay ningún recorrido, no hay ninguna distancia. Y ya aquí las demás vamos a ir colocando lo que es el infinito. De esta forma, entonces después vamos a colocar la matriz de la distancia que existe de la ciudad de origen allá misma, como lo pusimos aquí. ¿De acuerdo? Después, ahora vamos a poner en actual A, porque aquí en actual pues va a ser el siguiente vértice que nosotros vamos a interactuar. Y vamos a dejar en seleccionado A porque eso significa que ya el A ya no lo vamos a volver a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos con el número 0. ¿Por qué? Porque pues es la ruta más corta, por decirlo así. Recuerden que estamos hablando de un algoritmo y que este no interpreta las cosas, sino que simplemente hace pues lo que uno le programe. ¿Sí? Entonces vamos a pasar con la interacción número 1, que le va a corresponder nuevamente a la letra número A. ¿De acuerdo? Pues este 0 se baja, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a hacer la interacción de A con B, porque A pues tiene dos caminos, lo que es hacia B y lo que es hacia C. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar el 2, que es el camino de A hacia B, y el 1, que es el camino de A hacia C, como pueden ver. ¿De acuerdo? Y ya los demás le vamos a colocar el infinito. Y acá, bueno, estamos ubicando aquí por este cuadro amarillo que el número 1 pues viene siendo el camino más corto, y vamos a colocar ahora en actual la letra C, el nodo C, el vértice C, y en seleccionamos le vamos a agregar lo que es la C, porque ya no la vamos a volver a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces ahora, una vez que ya lo tengamos así, vamos a seguir con la interacción. Aquí tenemos la letra C, ¿sí? Que ya es la tercera iteración, el número 2. Volvemos a bajar el 0. Aquí en este caso se va a bajar el 2 y se va a bajar el 1. Pues primero porque la distancia entre C y B es 3, y como es mayor no lo podemos agregar. Sí, tiene que ser siempre menor. En el caso del C pues se baja porque es pues con el mismo, entonces se queda tal y como está. Ahora sí vamos a hacer la interacción entre lo que es la C y la D, ¿sí? Y como estamos utilizando la ruta más corta con este 1, ¿sí? Vamos a sumar este 1 con este 4, que da 5, que es el que tenemos aquí, ¿sí? Entonces ahora sí, a las demás, como ya no hay ninguna otra interactuación entre A, ni entre B, ni entre D, son las únicas 3, ¿sí? O sea que C es de valencia 3. En actual vamos a poner la B porque es el camino más corto, ¿sí? Obviamente no puede ser el 1, ¿por qué? Porque el 1 está consigo mismo, ¿sí? Entonces ahora, como estamos viendo que el camino hacia acá ahora es 5, ¿sí? Entonces el algoritmo ahora decide que el camino más corto ahora va a ser por B. Por eso es que ahora vamos a seleccionar aquí la B y lo agregamos aquí en selección. Pasamos ahora a la interacción número 3, ¿sí? Aquí recordamos que aquí fue el B, aquí la interacción fue con el C, aquí fue con el A, y aquí el inicial, el 0, fue con el A, ¿sí? Entonces ahora vamos a trabajar con el B, que es este que tenemos aquí, y pues tenemos aquí el A, el C, el D, el F y el E, que son con las cuales hace una adyacencia. En el caso de A con B pues es 2, ¿sí? Pero como aquí ya tenemos 0, pues este se va a bajar. Recuerden que no puede ser mayor, tiene que ser siempre menor. En el caso del B, como es con él mismo, pues se baja, ¿sí? En el caso del C, pues vemos que si queremos hacer la ruta por aquí, pues va a ser 4, y como es mayor, pues no es posible, entonces el 1 se queda tal cual, ¿sí? Ahora, en el caso de la D, ¿sí? Que lo tenemos por acá, ¿sí?
tenemos aquí este 2, y aquí está la B, con este 2, aquí sería 4. Entonces aquí 4, anteriormente habíamos dicho que era 5, pero aquí como ya es 4, ahora sí es menor, entonces sí se puede sustituir ya el valor. En el caso de lo que es la E, que lo tenemos por acá, ¿sí? Sería 2 más 1 igual a 3, ¿sí? Y finalmente tenemos aquí el nodo F, que sería 2 más 4, aquí sería 6, ¿sí? Y ya lo ponemos por acá. Con la G pues no existe y lo dejamos como infinito. Entonces aquí podemos observar con estas tres restantes, porque A, B y C ya no los podemos seleccionar porque ya están aquí arriba seleccionados, ¿sí? Observamos que la E, que es el que ponemos aquí en actual, es el menor, por lo tanto ahora lo vamos a agregar en seleccionados y va a ser el siguiente nodo con el que vamos a hacer la iteración número 4, ¿sí? Entonces volvemos a hacer la iteración, pero aquí si observan solamente la E tiene de adyacente a lo que es la B y a lo que es la G, ¿sí? Por lo tanto aquí con A se baja el 0, con B se baja. ¿Por qué? Porque bueno, vendría siendo aquí 2 más 1 sería igual a 3, pero como no es posible porque es mayor, por eso se baja el 2 nuevamente, ¿sí? Con la C, pues se le busque por donde se le busque, siempre es mayor prácticamente la C, así se va a quedar, ¿sí? Entonces bajamos el 1. En el caso de la D, pues no hay ninguna iteración, ¿sí? Lo bajamos. En el caso de la E, que es con el mismo, pues lo bajamos. En el caso de la F, pues vemos que no existe ninguna adyacencia, lo bajamos y simplemente ahora nos queda nada más con el 8. Y pues bueno, tenemos pues varios caminos, lo que es el más corto, si nosotros observamos con la E, pues bueno, la E tendríamos aquí lo que es 2 más 1 más 5, ¿sí? 2 más 1 más 5 es igual a 8, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces es el único camino que nos queda. Recuerden que este nodo se le va a sumar ya el camino, o sea, ya la suma de los anteriores, ¿sí? Y se le va a agregar ahora el camino de E hacia G, por eso es que da 8, ¿sí? Entonces, como nada más aquí en seleccionados observamos que A, que B, que C y que la E ya no los podemos utilizar porque ya están aquí en seleccionados, solamente nos quedaría la D, la F y la G. Entonces observamos que de esos tres el menor viene siendo el 4, que es el que está sombreado, que es la D que tenemos por acá, y lo vamos a agregar aquí en seleccionados, ¿sí? Y ahora va a ser la quinta iteración, ¿sí? que lo ponemos acá, en donde nosotros ahora vamos a ubicar lo que es el nodo D, ¿sí? Que tiene por acá adyacencia con la G, con la F, con la B, con la C y con la A, ¿sí? Entonces nuevamente observamos que con la A no es posible porque se le busque por donde se le busque, A sigue siendo 0, ese es el mínimo, por lo tanto se va a bajar, ¿sí? En el caso de la B, pues igual, ¿sí? Porque por acá tenemos, ya sea por aquí arriba o por aquí abajo, ¿sí? Cualquiera de las dos va a sobrepasar al resultado que hemos tenido aquí siempre, por eso es que el 2 va a bajar igual que el C, ¿sí? En el caso de la D, pues bueno, sería con el mismo, va a volver a bajar. En el caso de la E no existe adyacencia, por lo tanto se baja, ¿sí? Ahora nada más nos quedaría lo que es con la F
y con la G. Entonces, si nosotros observamos para llegar hacia D, si lo hacemos por aquí abajo, aquí sería 5, y si lo hacemos por aquí arriba, sería 4. Entonces escogemos el más corto, que es el 4. Entonces ya aquí el 4 más 1 sería 5 hacia F, que es el que tenemos aquí, ¿sí? Este que tenemos aquí. Y si a esta ruta que agarramos por A, después por B y después por D, le agregamos hacia G otros 2, pues aquí va a ser 6, que es el que tenemos aquí. Y como es un número menor, sí se puede sustituir ese valor. ¿De acuerdo? Y nuevamente, pues sabemos que solamente entre F y G podemos elegir al actual, que viene siendo 5. Por eso es que aquí ya se agrega en actual F y lo agregamos aquí en seleccionados, ¿sí? Y finalmente solamente nos va a quedar la F, ¿sí? Que va a interactuar con lo que es, ahorita lo vamos a marcar, vamos a quitar todos estos que están aquí, ¿sí? Porque vemos que F es adyacente con la B, con la G y con la D, ¿sí? Por lo tanto, con A se baja, con B se baja, con C se baja, ¿sí? Con D, bueno, con la F, pues no existe una adyacencia, pero si buscamos un camino más corto que llegue hacia F, pues en este caso sería 2, 4 y 1 sería 7, y ya no es posible, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el 4 se pasa. En el caso de la E no existe adyacencia, se baja, ¿sí? O sea, no existe una relación entre F y E. Y finalmente con la F, que es consigo mismo, pues se baja. Y en el caso de la G, pues bueno, ya hemos visto de que la ruta más corta hacia la F, ¿sí? Es precisamente 5, o sea, de aquí hacia acá, después hacia acá y después sería hacia acá. Entonces aquí sería 2 y 2 son 4 y 1 5 y 1 6. Ya si nosotros queremos buscar cualquier otro camino más corto, ya no vamos a encontrar uno de menor grado, así sea por 1, 4, 5, 6, 7, ya no es posible. Entonces esta vendría siendo la ruta más corta entre A y la G. Realmente, como dice nuestro algoritmo, ¿sí? Aquí nosotros podemos encontrar la ruta más corta entre cualquiera de un nodo punto A hacia lo que es cualquier otro nodo. Por ejemplo, la ruta más corta entre el A y el C, pues viene siendo 1, ¿sí? La ruta más corta entre, digamos, A y la F, pues nosotros lo buscamos aquí. La F vendría siendo lo que es el 5, ¿sí? Que es precisamente por esta ruta que está aquí, ¿sí? Porque aquí es 2, este es 2 y este es 1, serían 5. Si queremos tener la ruta más corta hacia D, ¿sí? Precisamente observamos que por acá tenemos un 4, es precisamente esta misma que pasa por aquí. Entonces, esta tabla y este algoritmo nos ayuda, ¿sí? A determinar cuál es la ruta más corta entre A y cualquiera de estos nodos que tenemos aquí. Finalmente, si lo hacemos entre las más separadas, que es la A y la G, pues bueno, precisamente ahí tenemos pues esa marca amarilla, ¿sí? Que lo hice gracias a una página gratuita. Abajo les dejo el enlace para que ustedes puedan verificar cómo construir. De hecho, este grafo yo lo construí ahí,
en lo que es este grafo y así determinar la ruta más corta entre distintos nodos. Gracias por tu atención. Esto fue lo que es el camino más corto. A continuación, en el próximo video vamos a ver lo que es el recorrido a lo ancho. Muchas gracias, que estén bien.